Ana Lucía Mendoza cerró el expediente sobre su escritorio y se reclinó en su silla, masajeando sus sienes con movimiento circular. Llevaba 3 horas revisando argumentos legales para el caso de fraude corporativo que comenzaría la próxima semana, y sus ojos pedían un descanso. Desde la ventana de su oficina en el Palacio de Justicia de la Ciudad de México, podía ver el atardecer pintando de naranja y rosa los edificios del centro histórico. Tenía 38 años y llevaba 5 como jueza en el Tribunal Superior de Justicia, un camino que había recorrido con determinación inquebrantable a pesar de los obstáculos que su apariencia física había puesto en su trayectoria. Su piel oscura, herencia de sus ancestros afrodescendientes de la Costa Chica de Oaxaca, había sido motivo de miradas curiosas y comentarios velados durante toda su carrera, pero Ana Lucía había aprendido desde niña que la dignidad no se mendiga, se porta con orgullo. Su secretaria, Guadalupe, tocó la puerta antes de asomar la cabeza. Era una mujer de 50 años que llevaba trabajando en el tribunal desde antes de que Ana Lucía llegara, y había sido testigo del profesionalismo y la integridad con la que la jueza manejaba cada caso que llegaba a su escritorio. «Jueza Mendoza, ya son casi las 8. ¿No va a irse a casa?» Ana Lucía sonrió con cansancio. «Lupita, todavía tengo que revisar las pruebas del caso Herrera. Son casi 200 páginas de documentación financiera. Ese caso puede esperar hasta mañana. Usted lleva aquí desde las 6 de la mañana. Necesita descansar». La jueza suspiró y asintió. Guadalupe tenía razón. Se puso de pie y comenzó a guardar los expedientes en su maletín de cuero gastado que había sido regalo de su padre cuando se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ese maletín había sido su compañero en las largas noches de estudio, en las audiencias difíciles, en los momentos en que había dudado de sí misma. «Tiene razón, me voy a casa». Ana Lucía se puso su saco gris oscuro sobre la blusa blanca impecable. Sus trajes siempre eran sobrios, elegantes, pero no ostentosos. Había aprendido que en los tribunales la sobriedad en el vestir transmitía autoridad. Salió del Palacio de Justicia cuando las luces nocturnas ya comenzaban a iluminar las calles del centro. Su departamento estaba en la colonia Roma Norte, a unos 20 minutos en auto. Mientras conducía su modesto sedán plateado, pensó que quizás debería pasar por algo de cenar. No había comido nada desde el mediodía y su refrigerador en casa estaba prácticamente vacío. Recordó que una colega le había recomendado un nuevo restaurante en Polanco, la Maison Doré, que aparentemente servía excelente comida francesa con toques mexicanos. No era el tipo de lugar que frecuentaba habitualmente. Los precios eran excesivos para su gusto, pero después de una semana tan pesada se merecía un pequeño lujo. El tráfico la hizo llegar a Polanco cerca de las 9 de la noche. La Maison Doré estaba en una esquina elegante de la avenida Presidente Masaryk, con fachada de cristal y luz tenue que prometía un ambiente sofisticado. Ana Lucía estacionó su auto y caminó hacia la entrada, consciente de que su atuendo de trabajo quizás no era el más apropiado para un lugar así, pero tampoco le importaba demasiado. Había aprendido a no vivir su vida preocupándose por las expectativas ajenas. El interior del restaurante era tan elegante como había imaginado. Manteles blancos inmaculados, cristalería fina que reflejaba la luz de las velas y el murmullo suave de conversaciones en tonos cultivados. El maître, un hombre delgado de unos 50 años con traje impecable, la recibió con una sonrisa profesional que vaciló apenas perceptiblemente cuando la vio. Ana Lucía notó ese microsegundo de duda, esa fracción de segundo en que los ojos del hombre recorrieron su rostro, su piel, su apariencia, antes de recuperar la compostura. «Buenas noches. ¿Tiene reservación?» «No, vengo sin reservación.
¿Tiene alguna mesa disponible? El maître consultó su lista con movimientos estudiados. Déjeme verificar. Pasaron unos segundos que parecieron innecesariamente largos. Creo que podemos acomodarla en una mesa cerca de la cocina. Ana Lucía asintió. Sabía perfectamente que el restaurante no estaba lleno. Podía haber varias mesas vacías en la sección principal, pero no dijo nada. Eligió sus batallas cuidadosamente y esta no valía la pena pelearla. Siguió al maître hasta una mesa pequeña efectivamente ubicada cerca de las puertas de la cocina, donde el ruido de los platos y las voces del personal eran más audibles. Se sentó y el mesero, un joven de unos 25 años, le entregó el menú con una sonrisa genuina. Al menos él no parecía juzgarla. Ana Lucía revisó las opciones. Los precios eran tan elevados como había anticipado, pero decidió ordenar un filete de res con reducción de vino tinto y una ensalada de entrada. El mesero anotó su orden y se retiró eficientemente. Mientras esperaba, sacó su teléfono y revisó algunos correos del trabajo. Nada urgente. Mayormente notificaciones de documentos presentados y recordatorios de audiencias. Estaba respondiendo un mensaje cuando escuchó voces elevadas cerca de la entrada del restaurante. «Es inaceptable. Hice esta reservación hace 3 semanas. ¿Cómo es posible que mi mesa no esté lista?» Ana Lucía levantó la vista y vio a un hombre de unos 50 años, corpulento, con un traje azul marino claramente caro y un Rolex dorado que brillaba bajo las luces del restaurante. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás con gel y su rostro enrojecido de indignación. A su lado, una mujer más joven, de unos 30 años, con vestido negro de diseñador y joyas que probablemente costaban más que el salario anual de muchas personas. El maître intentaba calmar la situación con gestos apaciguadores. «Señor Villalobos, le aseguro que su mesa estará lista en 5 minutos. Hubo un pequeño retraso con los clientes anteriores». «5 minutos. Yo no espero 5 minutos. ¿Sabe usted quién soy? Soy Roberto Villalobos, dueño de Constructora Villalobos. Mi empresa construyó la mitad de los edificios de esta zona. Exijo que me den una mesa ahora mismo». El maître transpiraba visiblemente. «Señor Villalobos, comprendo su molestia, pero no quiero excusas. Quiero una mesa». Ana Lucía observó la escena con el desinterés de quien ha visto demasiadas veces la arrogancia del privilegio. Volvió su atención a su teléfono, tratando de ignorar el escándalo. Sin embargo, sintió que la discusión se acercaba hacia su zona del restaurante. «Ahí hay una mesa disponible». La voz de Villalobos sonó más cerca ahora. «Señor, esa mesa está ocupada. Apenas hay una persona ahí y es una mesa para 4, que comparta o que se vaya a otra». Ana Lucía levantó la vista y encontró los ojos de Roberto Villalobos clavados en ella. Había algo en su mirada que conocía muy bien, esa mezcla de desdén y sorpresa, como si su presencia en ese lugar fuera un error administrativo que debía corregirse. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero la situación estaba a punto de escalar de una manera que nadie en ese restaurante podría haber anticipado. El maître se acercó a la mesa de Ana Lucía con expresión incómoda. «Disculpe, señorita. ¿Le importaría compartir su mesa? Es solo hasta que se desocupe la del señor Villalobos». Ana Lucía lo miró con calma. «Entiendo la situación, pero preferiría cenar sola. Hay otras mesas disponibles». Señaló con un gesto discreto hacia la sección principal del restaurante. Roberto Villalobos se acercó antes de que el maître pudiera responder. Su presencia era imponente, no por su estatura, sino por la manera en que ocupaba el espacio, como si tuviera derecho a él por simple existencia.
Su acompañante se mantuvo unos pasos atrás, observando la escena con una mezcla de aburrimiento y anticipación. «Mira, querida, no es necesario complicar las cosas. Solo necesitamos sentarnos un momento mientras preparan nuestra mesa. No te vamos a molestar». Su tono era condescendiente, el tipo de voz que se usa para hablar con niños o con personas a quienes se considera inferiores. «Con todo respeto, señor, ya le expliqué al maître que prefiero cenar sola. Estoy segura de que encontrarán otra solución». Los ojos de Villalobos se entornaron ligeramente. Su mirada recorrió el rostro de Ana Lucía, deteniéndose con intención en el tono oscuro de su piel, en sus rasgos afrodescendientes. La jueza reconoció esa mirada. La había visto demasiadas veces en su vida. Era la mirada de quien acababa de categorizar a una persona y decidir su valor basándose únicamente en su apariencia. «¿Sabes qué? Tienes razón». Villalobos sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Es mejor que busquemos otra mesa. No quiero que mi noche se arruine cenando cerca de... Bueno, ya sabes». No terminó la frase, pero el significado era cristalino. Se volvió hacia el maître. «Busque otra mesa, cualquiera, siempre y cuando esté en la sección principal. No quiero estar aquí atrás con esta gente». El silencio que siguió fue denso. Ana Lucía sintió el calor subiendo por su cuello, no de vergüenza sino de indignación contenida. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron levemente. A su alrededor, algunos comensales habían volteado a mirar, sus conversaciones interrumpidas por el tono elevado de Villalobos. El maître parecía querer que la tierra se lo tragara. «Señor, por favor, bajemos la voz». El maître intentó mediar. «No voy a bajar la voz. Pago lo suficiente en este lugar como para no tener que cenar al lado de... ¿Cómo lo digo sin ofender?» Villalobos se rió, un sonido sin humor genuino. «De gente que claramente no pertenece aquí. Mírala. Probablemente gastó todo su salario de sirvienta solo para venir a pretender que es alguien que no es». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de shock que se expandieron por el restaurante. Ana Lucía mantuvo la compostura, pero cada palabra era una bofetada. El mesero joven que había tomado su orden se acercó con su ensalada, pero se detuvo a unos metros, sin saber si interrumpir o retirarse. «Señor Villalobos, le voy a pedir que se retire si no puede comportarse con respeto». El maître había encontrado algo de coraje, quizás consciente de que la situación se estaba saliendo de control. «¿Retirarme? ¿Yo? ¿Por decir la verdad?» Villalobos se volvió hacia su acompañante. «¿Puedes creerlo, Mónica? Ahora resulta que uno no puede ni señalar lo obvio sin que lo llamen irrespetuoso». Se volvió nuevamente hacia Ana Lucía. «Sin ofender, querida, pero ¿qué haces en un lugar como este? Te perdiste camino a tu colonia». Ana Lucía respiró profundamente. Había pasado años construyendo muros internos para protegerse de este tipo de ataques, pero cada uno seguía doliendo, cada uno seguía atravesando las defensas que había erigido tan cuidadosamente. Se puso de pie, su postura erguida, su mirada firme. Cuando habló, su voz era calmada, pero cada palabra estaba cargada de dignidad. «Señor, vine a cenar tranquilamente después de un largo día de trabajo. No vine a ser insultada ni juzgada por el color de mi piel. Le sugiero que aprenda que el respeto no se compra con dinero ni se pierde por la apariencia. Y ahora, si me disculpa, me retiraré antes de que esta situación empeore». Villalobos soltó una carcajada. «¿Respeto? ¿Me vas a dar lecciones de respeto tú? ¡Qué gracioso!». Se volvió hacia Mónica. «¿Escuchaste eso?». Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta. Mónica, quizás queriendo impresionar a Villalobos, quizás simplemente actuando desde su propio lugar de privilegio y prejuicio,
Tomó su copa de vino tinto que acababa de servirle el mesero en la barra mientras esperaban. Con un movimiento deliberado, caminó hacia Ana Lucía y antes de que nadie pudiera reaccionar, lanzó el contenido de la copa directamente sobre la jueza. El vino tinto impactó contra el pecho de Ana Lucía, manchando su blusa blanca inmaculada, goteando sobre su saco gris. El líquido frío la hizo jadear de sorpresa. Durante un segundo, el restaurante entero se congeló. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del vino cayendo al suelo de madera. Ana Lucía miró hacia abajo, viendo cómo el vino arruinaba su ropa, y luego levantó la vista hacia Mónica, quien la miraba con una sonrisa satisfecha. Villalobos se reía abiertamente ahora, una risa cruel que resonaba en el espacio silencioso. «Ups», Mónica fingió inocencia. «Qué torpe soy. Aunque bueno, esa blusa ya necesitaba un cambio de color, ¿no crees?» El mesero joven corrió hacia Ana Lucía con servilletas, su rostro reflejando horror genuino. «Señorita, lo siento mucho. Deje que la ayude». Comenzó a intentar secar el vino, pero era inútil. La mancha ya estaba fija. Ana Lucía levantó una mano para detenerlo. «Gracias, está bien». Su voz era sorprendentemente tranquila, pero quienes la conocían habrían reconocido el temple de acero debajo de esa calma. Tomó su bolso y su maletín. «¿Podrían traerme la cuenta, por favor? Me retiraré ahora». «No, señorita, por favor. No tiene que pagar nada. Esto es inaceptable». El maître estaba pálido. «Señor Villalobos, señora, deben retirarse inmediatamente». «Llamaré a seguridad». «¿Seguridad? ¿A mí?» Villalobos inflaba el pecho con indignación. «Fue un accidente. Mi novia es torpe. Eso es todo. No es para tanto. Además, seguro esa blusa costó lo que yo gasto en propinas». Ana Lucía lo miró directamente a los ojos. En ese momento, Roberto Villalobos no tenía idea de quién era la mujer frente a él. No tenía idea del error catastrófico que acababa de cometer. Ella sí sabía quién era él. Durante años como jueza, había desarrollado una memoria excelente para nombres y rostros. Y había visto el nombre Roberto Villalobos recientemente, muy recientemente, en la lista de casos que comenzarían la próxima semana en su tribunal. Constructora Villalobos estaba siendo demandada por fraude en contratos de construcción, uso de materiales de calidad inferior, sobornos a funcionarios públicos. Era un caso que había acaparado titulares en los periódicos. Las víctimas eran familias que habían comprado departamentos en edificios construidos por su empresa, edificios que presentaban fallas estructurales graves solo 2 años después de su construcción. Había riesgo de colapso. Había niños viviendo en esos edificios. Y el caso había sido asignado a su tribunal. Ella era la jueza que presidiría el proceso. Pero Roberto Villalobos claramente no lo sabía. No había hecho su tarea. No había investigado quién juzgaría su caso. O quizás nunca se le ocurrió que una mujer de piel oscura pudiera ser una jueza. Ana Lucía no dijo nada de esto. Simplemente asintió con la cabeza hacia el maître. «Gracias por su preocupación. Envíeme la cuenta de lo que ordené a mi oficina. Mi secretaria se encargará». Le entregó su tarjeta de presentación. El maître la tomó y leyó. «Jueza Ana Lucía Mendoza Morales, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México». Sus ojos se agrandaron. Miró a Ana Lucía, luego a Villalobos, luego otra vez a la tarjeta. El color volvió a drenar de su rostro. «Que tengan buena noche». Ana Lucía dijo con calma y se dirigió hacia la salida, el vino todavía goteando de su ropa, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Mientras caminaba hacia la puerta, consciente de las miradas de todos los comensales, escuchó un murmullo creciente a sus espaldas. Alguien había tomado la tarjeta que el maître sostenía y la estaba leyendo en voz alta. «¿Jueza?» La voz de un hombre mayor sonaba incrédula.
¿Esa señora es jueza? Ana Lucía no se volvió. Salió del restaurante hacia la noche fresca de Polanco, el aire golpeando su piel húmeda por el vino. Se subió a su auto y solo entonces, en la privacidad de su sedán, dejó que las lágrimas se acumularan en sus ojos. No lloró, pero las lágrimas estaban ahí, ardiendo, exigiendo salida. Apretó el volante con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. No por primera vez en su vida, se preguntó por qué tenía que ser tan difícil. ¿Por qué su piel, algo que no había elegido, algo que era parte de su herencia y su identidad, tenía que ser motivo de juicio constante? Recordó a su padre, moreno como ella, quien le había dicho cuando tenía 10 años, y volvió llorando de la escuela porque unos compañeros la habían llamado morenita fea. Mija, tu piel es hermosa porque cuenta la historia de tus ancestros. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por el color que te regaló la vida. Había vivido según ese consejo. Había estudiado más duro que sus compañeros de clase. Había trabajado el doble para probar que era competente. Había aguantado comentarios velados en la Facultad de Derecho, miradas de duda cuando se presentaba como abogada y ahora como jueza. Pero esta noche, la humillación había sido pública y deliberada. Le habían tirado vino encima como si fuera basura. Respiró profundamente varias veces, recuperando el control. No permitiría que esto la destruyera. No les daría esa satisfacción. Encendió el motor y condujo hacia su casa, donde se daría un baño largo y trataría de lavar no solo el vino de su cuerpo, sino también la sensación de suciedad que la violencia de ese acto había dejado en su alma. Lo que Ana Lucía no sabía era que varios comensales del restaurante habían grabado la escena con sus teléfonos. Para la mañana siguiente, el video estaría circulando en redes sociales con el título «Empresario y su novia humillan a mujer en restaurante de lujo. Resulta ser jueza». El lunes llegó más rápido de lo que Ana Lucía hubiera querido. El fin de semana lo había pasado en su departamento, revisando expedientes y tratando de no pensar en el incidente del viernes. Su hermana Marta había llamado el sábado por la tarde, furiosa. «¡Ana! ¡Vi el video! ¡Está por todos lados! ¿Por qué no me dijiste que te había pasado eso? Ese desgraciado se va a arrepentir. Marta, cálmate. Ya pasó. ¿Que me calme? Te echaron vino encima. Te humillaron públicamente. Y todo porque... La voz de Marta se quebró con emoción. Porque tienes mi mismo color de piel, porque somos negras en un país que todavía no acepta que existimos, que somos mexicanas tanto como cualquiera. Ana Lucía había consolado a su hermana menor, asegurándole que estaba bien, que había enfrentado cosas peores. Pero ambas sabían que era mentira. Quizás había enfrentado discriminación más sutil, pero nunca algo tan abiertamente violento. El video había explotado en redes sociales. Miles de comentarios, la mayoría expresando indignación y apoyo. Organizaciones de derechos civiles habían emitido comunicados. El hashtag Justicia para la Jueza era tendencia. Los medios de comunicación habían identificado a Roberto Villalobos y a Mónica Duarte, su novia. La prensa estaba acampada fuera de las oficinas de Constructora Villalobos. El escándalo era inmenso. Ana Lucía llegó al Palacio de Justicia el lunes por la mañana y encontró a varios reporteros esperándola. Las preguntas la bombardearon como ráfagas. «Jueza Mendoza, ¿va a presentar cargos? ¿Qué mensaje quiere enviar a las víctimas de discriminación? ¿Es cierto que el señor Villalobos tiene un caso en su tribunal?» Ana Lucía levantó una mano, deteniéndose en la escalera de entrada. «No daré declaraciones sobre el incidente. Fue una situación desafortunada, pero mi trabajo como jueza continúa con normalidad».
Respecto al señor Villalobos, efectivamente hay un caso que involucra a su empresa, pero la imparcialidad del proceso está garantizada. Buenos días. Entró al edificio dejando atrás el clamor de preguntas. Guadalupe la esperaba en su oficina con café recién hecho y expresión preocupada. Jueza, está bien. He estado tan preocupada. Ese hombre es un monstruo. Estoy bien, Lupita. Gracias por preguntar. Ana Lucía se quitó el abrigo y se sentó en su escritorio. ¿Qué tenemos hoy? La audiencia preliminar del caso Constructora Villalobos está programada para las 10. Las dos partes ya confirmaron asistencia. Guadalupe hizo una pausa. ¿Está segura de que quiere llevar el caso? Nadie la juzgaría si se declara impedida por conflicto de interés. Ana Lucía lo había considerado todo el fin de semana. Sería lo más fácil, lo más cómodo. Nadie cuestionaría su decisión de apartarse del caso después de lo ocurrido. Pero hacerlo significaría rendirse. Significaría darle la razón a Villalobos. Admitir que sus prejuicios tenían poder sobre ella. No hay conflicto de interés, Lupita. Lo que ocurrió el viernes fue un incidente personal, fuera de mi capacidad judicial. El caso Constructora Villalobos será juzgado con la misma imparcialidad que cualquier otro caso en mi tribunal. Los hechos hablarán por sí mismos. Guadalupe asintió con admiración. Usted es más fuerte que yo, jueza. Las siguientes horas, Ana Lucía las dedicó a repasar meticulosamente el expediente del caso. Las acusaciones contra Constructora Villalobos eran graves y estaban bien documentadas. La Fiscalía tenía testimonios de ingenieros que habían trabajado en los proyectos y que denunciaban que Villalobos ordenaba usar materiales más baratos que los especificados en los contratos, embolsándose la diferencia. Había fotografías de grietas estructurales en los edificios. Había reportes de peritajes que confirmaban que la construcción no cumplía con las normas de seguridad. Había correos electrónicos donde Villalobos instruía a sus empleados a falsificar documentación. El caso era sólido. A las 10 en punto, Ana Lucía entró a la sala del tribunal. La sala estaba llena, no solo con las partes involucradas en el caso, sino también con periodistas y curiosos que querían presenciar el encuentro entre la jueza y el hombre que la había humillado días atrás. Ana Lucía ocupó su lugar en el estrado, su toga judicial negra impecable, su expresión serena. Buenos días. Daremos inicio a la audiencia preliminar en el caso número 3458-2024. Fiscalía General versus Constructora Villalobos S.A. de C.V. y Roberto Villalobos Santamaría. Su voz era firme y profesional. ¿Están presentes ambas partes? El fiscal, un hombre de unos 40 años con expresión seria, se puso de pie. Fiscalía presente, su señoría. Del lado de la defensa, un abogado elegante de unos 60 años se levantó. Defensa presente, su señoría, representando a Constructora Villalobos y al señor Roberto Villalobos. Ana Lucía notó que Villalobos estaba sentado junto a su abogado. Se había puesto un traje diferente, más sobrio que el que usaba el viernes. Su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban cuidadosamente mirar hacia el estrado. Claramente, alguien le había informado quién era la jueza del caso. A su lado, su equipo legal parecía tenso. Antes de proceder con la audiencia, deseo abordar el elefante en la habitación. Ana Lucía miró directamente a Villalobos por primera vez. Él se encogió visiblemente en su asiento. Soy consciente de que ha habido cobertura mediática sobre un incidente que ocurrió el pasado viernes en un establecimiento privado. Para que quede registrado en actas, ese incidente no afectará de ninguna manera la imparcialidad con la que se llevará este proceso. El señor Villalobos tiene derecho a un juicio justo bajo la ley, y eso es exactamente lo que recibirá.
Los hechos del caso serán evaluados únicamente con base en las pruebas presentadas y los argumentos legales. ¿Alguna de las partes desea objetar mi participación como jueza en este caso? El abogado de Villalobos se puso de pie rápidamente. Su señoría, la defensa confía plenamente en la integridad del tribunal. Era obvio que había sido instruido a no hacer olas. Objetar la participación de la jueza después del incidente viral sería un suicidio de relaciones públicas. Muy bien, procederemos entonces con la audiencia preliminar. Fiscal, puede presentar un resumen de los cargos. La audiencia duró 3 horas. El fiscal presentó un caso devastador. Documentos que probaban desviación de fondos, testimonios de trabajadores sobre materiales de mala calidad, reportes de ingenieros estructurales que advertían sobre el peligro de colapso en al menos 3 edificios. Las familias afectadas estaban presentes, algunas con niños pequeños. Una mujer joven lloró al describir cómo las paredes de su departamento se habían agrietado apenas un año después de mudarse. Cómo vivía con el miedo constante de que el edificio se derrumbara con su familia dentro. Ana Lucía escuchó todo con atención meticulosa, tomando notas. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de Villalobos intentó argumentar que las acusaciones eran exageradas, que cualquier problema estructural era resultado de mantenimiento inadecuado por parte de los residentes, no de la construcción original. Era un argumento débil, y todos en la sala lo sabían. Durante toda la audiencia, Roberto Villalobos permaneció en silencio, su arrogancia del viernes reemplazada por una evidente incomodidad. Ocasionalmente miraba hacia el estrado, y cuando sus ojos se encontraban con los de Ana Lucía, desviaba la vista rápidamente. Al finalizar la audiencia, Ana Lucía se dirigió a ambas partes. He escuchado los argumentos preliminares. Basándome en las pruebas presentadas, encuentro que hay causa suficiente para llevar este caso a juicio formal. La fecha del inicio del juicio será el 1 de diciembre. Ambas partes tienen hasta el 25 de noviembre para presentar sus argumentos completos y listas de testigos. Esta audiencia ha concluido. Golpeó el martillo con firmeza. Mientras la sala se vaciaba, el abogado de Villalobos se acercó al estrado. Su señoría, ¿podría mi cliente y yo tener un momento privado con usted en su oficina? Ana Lucía lo miró fríamente. Counselor, sabe perfectamente que no puedo tener reuniones privadas con ninguna de las partes fuera de la presencia de la contraparte. Si tienen algo que discutir, puede hacerse en audiencia formal. Por supuesto, su señoría. Disculpe, fue inapropiado preguntar. El abogado retrocedió, pero Ana Lucía había visto la desesperación en sus ojos. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El video del restaurante seguía circulando, ahora con contexto adicional sobre el caso legal. Los comentaristas debatían sobre justicia, discriminación racial en México y el sistema judicial. Ana Lucía ignoró todo el ruido y se concentró en su trabajo, revisando cada documento del caso con su meticulosidad habitual. Una tarde, 2 semanas después de la audiencia preliminar, Guadalupe entró a su oficina con expresión extraña. Jueza, hay alguien aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es importante. ¿Quién es? Miguel Ángel Soto. Dice que es ingeniero civil y que trabajó en constructora Villalobos. Ana Lucía frunció el ceño. ¿Está en la lista de testigos de alguna de las partes? No, jueza. Por eso dudé en avisarle, pero dice que tiene información crucial que debe compartir. Lupita, sabes que no puedo reunirme con testigos potenciales fuera de proceso formal. Lo sé, jueza, pero él dice que no viene a testificar, viene a advertirle. Eso capturó la atención de Ana Lucía. ¿Advertirme? ¿De qué?
No quiso decirme. Solo que es sobre el caso Villalobos y que hay cosas que usted necesita saber para su propia seguridad. Ana Lucía consideró la situación. Técnicamente, recibir información anónima no era irregular, siempre y cuando no discutiera el caso en sí. Está bien, hazlo pasar, pero te quedas presente durante toda la conversación como testigo. Miguel Ángel Soto era un hombre de unos 45 años, con aspecto cansado y ojos que delataban noches de poco sueño. Vestía jeans y una camisa de botones sencilla. Se sentó frente al escritorio de Ana Lucía con movimientos nerviosos. Gracias por recibirme, jueza Mendoza. Sé que esto es irregular, pero sentí que debía venir. Señor Soto, antes de que continúe, debo advertirle que si está aquí para influir en mi decisión sobre el caso Villalobos, esta conversación terminará inmediatamente. No, jueza, no es eso. Yo trabajé 5 años para Villalobos. Fui uno de los ingenieros principales en 3 de los proyectos que están siendo investigados. Renuncié hace 8 meses porque no podía vivir con lo que estábamos haciendo. Se frotó las manos nerviosamente. He visto el video de lo que le hicieron en el restaurante y conozco a Roberto Villalobos. Ese hombre es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. ¿Qué está insinuando exactamente? Jueza, Villalobos tiene conexiones con gente peligrosa. Cuando había funcionarios que no querían aceptar sobornos o que amenazaban con denunciar las irregularidades, esas personas tenían accidentes. Un inspector de obra municipal que se negó a cerrar los ojos sobre las violaciones de seguridad se cayó de un andamio 2 semanas después. Murió. Oficialmente fue un accidente, pero todos sabíamos la verdad. Ana Lucía sintió un escalofrío. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones? No pruebas que sostengan en un tribunal, pero tengo documentos que muestran pagos extraños a servicios de seguridad que coinciden con las fechas de esos accidentes. Los traje conmigo. Sacó una carpeta de su mochila. No vine a presentar esto como evidencia en el caso de fraude. Vine porque ese hombre la humilló públicamente y ahora usted tiene su destino en sus manos. Él la ve como una amenaza y cuando Villalobos ve amenazas, las elimina. ¿Está sugiriendo que mi vida corre peligro? Estoy diciendo que tenga cuidado, jueza, que no camine sola por las noches, que varíe sus rutas, que esté atenta. Villalobos está desesperado. El caso contra él es sólido, y si es encontrado culpable, enfrentará años de prisión y la quiebra de su empresa. Un hombre así, con los recursos y las conexiones que tiene... Miguel Ángel dejó la frase sin terminar. Ana Lucía tomó la carpeta y la hojeó. Había hojas de cálculo con transacciones financieras, algunas marcadas en amarillo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesgar su seguridad trayéndome esta información? Miguel Ángel la miró con ojos cansados. Porque durante 5 años miré hacia otro lado mientras construíamos edificios que ponían en peligro a familias. Porque hay niños viviendo en esos departamentos, jueza. Niños que podrían morir si esos edificios colapsan. Y porque... Su voz se quebró un poco. Porque vi ese video. Vi cómo ese hombre la trató solo por el color de su piel. Y me sentí avergonzado de haber trabajado para alguien así. Me sentí avergonzado de haber sido cómplice de su maldad durante tanto tiempo. Hubo un momento de silencio. Ana Lucía asintió lentamente. Gracias por venir, señor Soto. Tomaré sus advertencias en serio. Esta documentación será revisada apropiadamente. Si contiene evidencia de actividades criminales más allá del fraude en construcción, será remitida a las autoridades correspondientes. Miguel Ángel se puso de pie. Jueza, una cosa más. No todos en esa empresa son malos. Hay gente buena atrapada trabajando para un hombre terrible porque necesitan el empleo.
Cuando todo esto termine, esas personas también necesitarán justicia, necesitarán oportunidades. Solo pensé que debía decirlo. Después de que Miguel Ángel se fue, Ana Lucía se quedó sentada en su escritorio, mirando la carpeta. Guadalupe rompió el silencio. ¿Cree que sea verdad? ¿Que usted está en peligro? No lo sé, Lupita, pero no voy a vivir con miedo. Este caso se juzgará, y se juzgará correctamente, sin importar las amenazas. Esa noche, sin embargo, Ana Lucía sí tomó precauciones. Llamó a un amigo que trabajaba en la policía judicial y le explicó la situación. Él organizó patrullajes más frecuentes cerca de su departamento y el Palacio de Justicia. También contrató a un conductor de confianza para que la llevara y trajera del trabajo, al menos hasta que el juicio terminara. Las semanas siguientes fueron intensas. El equipo legal de Villalobos intentó todas las maniobras posibles para retrasar el juicio o buscar un acuerdo. Ana Lucía rechazó cada una. El caso iría a juicio como estaba programado. El 1 de diciembre llegó nublado y frío. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Periodistas, activistas de derechos civiles, familias afectadas, curiosos. Todos querían presenciar el juicio del año. Ana Lucía entró a la sala con la cabeza en alto, su toga judicial perfectamente acomodada. El juicio duró 2 semanas. El fiscal presentó un caso impecable. Testimonios de exempleados como Miguel Ángel Soto, que confirmaban las prácticas fraudulentas, peritajes de ingenieros independientes que demostraban las fallas estructurales, documentos financieros que mostraban claramente cómo Villalobos había desviado millones de pesos. Y lo más devastador, correos electrónicos del propio Villalobos ordenando el uso de materiales baratos y la falsificación de permisos. La defensa intentó argumentar que Villalobos no estaba al tanto de las decisiones operativas del día a día, que todo había sido realizado por gerentes sin su conocimiento. Pero la evidencia era abrumadora. Los correos llevaban su firma electrónica. Las aprobaciones financieras requerían su autorización personal. Durante todo el juicio, Ana Lucía se mantuvo imparcial, permitiendo a ambas partes presentar sus argumentos completos. Cuando el abogado defensor intentó usar tácticas dilatorias, ella las detuvo firmemente. Cuando el fiscal intentó introducir evidencia que no había sido debidamente notificada a la defensa, ella la rechazó. Era la imagen misma de la justicia imparcial, pero había momentos cuando llamaban a las familias afectadas a testificar, cuando Ana Lucía tenía que hacer un esfuerzo consciente para mantener su compostura. Una madre joven describió cómo había ahorrado durante 10 años para comprar un departamento para su familia, solo para descubrir que las paredes se agrietaban y el techo tenía filtraciones. Un hombre mayor lloró al contar que había invertido el dinero de su pensión en un departamento que ahora era prácticamente inhabitable. Roberto Villalobos, sentado en la mesa de la defensa, se veía cada día más descompuesto. Su arrogancia del restaurante había desaparecido completamente, reemplazada por una desesperación palpable. Ocasionalmente miraba hacia Ana Lucía con lo que parecía ser una mezcla de súplica y resentimiento. El momento más tenso llegó cuando el propio Villalobos fue llamado a testificar. El fiscal lo acorraló con precisión quirúrgica, presentando documento tras documento con su firma, correo tras correo con sus instrucciones. Villalobos intentó excusarse, explicar, justificar, pero con cada respuesta se hundía más profundamente. Finalmente, en un momento de frustración, Villalobos explotó. Todos en la industria hacen lo mismo. Es el único modo de mantenerse competitivo. Si no lo hubiera hecho yo, otro lo habría hecho. Así funcionan las cosas. El silencio que siguió fue denso. Villalobos se dio cuenta inmediatamente de su error. Acababa de admitir todo.
Ana Lucía golpeó el martillo. El testigo permanecerá en el estrado. Fiscal, puede continuar. Los argumentos finales fueron apasionados por ambas partes. El fiscal pintó un cuadro claro. Roberto Villalobos había puesto ganancias por encima de vidas humanas, había engañado a familias trabajadoras, había arriesgado la seguridad de cientos de personas por simple codicia. La defensa argumentó que si bien hubo errores, no había intención maliciosa, que Villalobos era un hombre de negocios que confiaba demasiado en sus empleados. Después de los argumentos finales, Ana Lucía anunció que tomaría un receso de 3 días para deliberar antes de emitir su sentencia. Durante esos 3 días, se encerró en su oficina, revisando cada página del expediente, cada testimonio, cada prueba. No porque tuviera dudas sobre la culpabilidad de Villalobos, la evidencia era irrefutable, sino porque quería asegurarse de que su sentencia fuera inapelable, de que cada punto legal estuviera perfectamente articulado. También reflexionó sobre el significado más amplio del caso. Este no era solo sobre fraude en construcción, era sobre justicia en un sistema que históricamente había favorecido a los poderosos sobre los vulnerables. Era sobre un hombre que había creído que su dinero y su privilegio le daban derecho a humillar a otros sin consecuencias. Era sobre una sociedad que todavía juzgaba a las personas por el color de su piel antes de considerar su carácter o competencia. El día de la sentencia, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. Ana Lucía entró y ocupó su lugar en el estrado. Roberto Villalobos estaba de pie junto a su abogado, su rostro pálido, sus manos temblando ligeramente. En el caso número 3-458-2024, Fiscalía General versus Constructora Villalobos S.A., DCB y Roberto Villalobos Santamaría, el tribunal ha llegado a su decisión. Ana Lucía mantuvo su voz firme y clara. He revisado meticulosamente toda la evidencia presentada, todos los testimonios, todos los documentos. La responsabilidad del acusado es clara e inequívoca. Procedió entonces a detallar, durante casi 1 hora, todos los hallazgos del tribunal. Cada violación de contratos, cada uso de materiales inadecuados, cada soborno, cada falsificación de documentos. Su análisis era exhaustivo, preciso, irrefutable. El acusado no solo violó la confianza de cientos de familias, no solo puso en peligro vidas humanas por beneficio económico, sino que demostró un patrón consistente de engaño deliberado y desprecio por las leyes que existen para proteger a los ciudadanos. Este tribunal encuentra a Roberto Villalobos Santamaría culpable de todos los cargos presentados. Un murmullo recorrió la sala. Villalobos se desplomó en su silla, su abogado tuvo que sostenerlo. Ana Lucía continuó. En cuanto a la sentencia, este tribunal ha considerado la gravedad de los crímenes, el impacto en las víctimas y la necesidad de enviar un mensaje claro de que la justicia es ciega a la riqueza y el poder. Por los cargos de fraude, el acusado es sentenciado a 12 años de prisión. Por los cargos de poner en peligro vidas humanas, 6 años adicionales. Las sentencias serán concurrentes para un total de 12 años. Adicionalmente, el acusado deberá pagar restitución completa a todas las familias afectadas, una suma que el tribunal calcula en aproximadamente 80 millones de pesos. Constructora Villalobos S.A. DCB. Será liquidada, sus activos vendidos para cubrir las restituciones. El acusado tiene derecho a apelar esta decisión. Golpeó el martillo con firmeza. Esta corte ha concluido. La sala explotó en reacciones. Algunas familias lloraban de alivio. Los reporteros corrían hacia las salidas para enviar sus historias. El abogado de Villalobos intentaba consolar a su cliente, quien tenía la cabeza entre las manos.
Ana Lucía se puso de pie y se preparaba para retirarse a su oficina cuando Roberto Villalobos de repente se levantó. ¡Espere! Su voz sonaba desesperada. «Jueza Mendoza, por favor». Los guardias de seguridad se movieron para interceptarlo, pero Ana Lucía levantó una mano. «¿Sí, señor Villalobos?» Él caminó hacia adelante, deteniéndose al pie del estrado. Su rostro estaba descompuesto, lágrimas corrían por sus mejillas. Yo sé que no tengo derecho a pedirle esto. Sé lo que hice, en el restaurante, lo que le dije, cómo la traté. Fue imperdonable. Y todo esto, todo lo del juicio lo merezco, pero...» Su voz se quebró. «Tengo una hija. Tiene 8 años. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Cómo voy a explicarle que su padre es un criminal, que la va a ver crecer desde una prisión?» Ana Lucía lo miró en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era firme, pero no cruel. «Señor Villalobos, su hija merece un padre que le enseñe sobre integridad, sobre respeto, sobre la dignidad de todas las personas, sin importar su apariencia o su origen. Usted tuvo múltiples oportunidades de ser ese padre. Eligió, en cambio, construir su fortuna sobre el engaño y la explotación. Eligió tratar a las personas como si su valor dependiera de su cuenta bancaria o del color de su piel». Ella hizo una pausa. «Lo que le diga a su hija depende de usted. Puede enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que el privilegio no es excusa para la crueldad, que nunca es tarde para intentar ser mejor persona. O puede enseñarle que el mundo es injusto, que usted es una víctima, que nada fue su culpa. La elección es suya, señor Villalobos. Pero mi consejo es este. Use estos años para reflexionar sobre el hombre que ha sido y el hombre que podría llegar a ser, porque cuando salga de prisión, su hija será una adolescente que necesitará un padre del que pueda sentirse orgullosa». Villalobos la miró con ojos enrojecidos. «Lo siento. Por todo. Por el restaurante, por las familias, por todo». Su voz era apenas un susurro. «Sus disculpas, señor Villalobos, deben ser dirigidas a las familias que están aquí hoy, no a mí. Esta sesión ha terminado». Ana Lucía se retiró de la sala, dejando atrás el caos de emociones y reacciones. En su oficina, finalmente sola, Ana Lucía se permitió exhalar todo el aire que había estado conteniendo. Guadalupe entró con una taza de té caliente. «Lo hizo, jueza. Justicia real, verdadera. Hicimos lo que la ley demanda, Lupita. Nada más, nada menos. No, fue más que eso. Usted le mostró a ese hombre que su dinero y su arrogancia no podían protegerlo de las consecuencias. Le mostró que una mujer negra puede ser la voz de la justicia que él tanto temía». Ana Lucía tomó el té y miró por la ventana. Las luces del atardecer bañaban la ciudad en tonos dorados. «¿Sabes qué es lo triste, Lupita? Que fue necesario que ese hombre enfrentara la ruina para que aprendiera que todas las vidas tienen el mismo valor. Ojalá pudiéramos aprender esas lecciones sin tanto dolor». Los meses siguientes fueron un torbellino de atención mediática. La sentencia fue apelada, pero confirmada por el Tribunal Superior. Villalobos ingresó a prisión en marzo. Su empresa fue efectivamente liquidada. Los edificios con problemas estructurales fueron reforzados con fondos del gobierno y las familias afectadas recibieron su compensación. Ana Lucía se convirtió involuntariamente en un símbolo. Organizaciones de derechos civiles la invitaban a dar conferencias. Universidades querían que hablara a sus estudiantes. Pero ella declinaba la mayoría de las invitaciones, prefiriendo concentrarse en su trabajo en el tribunal. Sin embargo, aceptó una invitación particular: hablar en una secundaria en la Costa Chica de Oaxaca, la región donde su familia tenía raíces, donde la mayoría de los niños eran afrodescendientes como ella. 6 meses después de la sentencia,
Ana Lucía estaba de pie frente a un gimnasio lleno de adolescentes de piel oscura, viendo en sus rostros el mismo asombro que ella había sentido de niña cuando le decían que no podía aspirar a ciertas cosas por su apariencia. Mucha gente me pregunta cómo me sentí cuando ese hombre me humilló en el restaurante, comenzó Ana Lucía. Me preguntan si sentí satisfacción al sentenciarlo, y la verdad es que no sentí satisfacción. Sentí tristeza, tristeza de que vivamos en un mundo donde el color de nuestra piel todavía determina cómo nos tratan. Tristeza de que alguien como ese hombre hubiera llegado tan lejos en la vida sin aprender que todas las personas merecen respeto. Los estudiantes la escuchaban en silencio absoluto. Pero también les quiero decir esto: no permitan que el racismo, que la discriminación, que las miradas de desdén o los comentarios crueles definan quiénes son ustedes o qué pueden lograr. Yo estudié cuando profesores dudaban de mí. Trabajé cuando colegas me subestimaban. Perseveré cuando cada día me recordaban que yo era diferente. Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras siguientes. Y lo hice no para probar nada a esas personas. Lo hice para probarme a mí misma que mi valor no depende de la opinión de otros. Lo hice porque mi dignidad es mía. Nadie me la puede quitar. Y ustedes, cada uno de ustedes en este gimnasio, tienen esa misma dignidad. El color de su piel no es una limitación, es una declaración de su historia, de sus ancestros, de su fuerza. Una niña de unos 13 años levantó la mano. Jueza, ¿usted cree que las cosas van a cambiar algún día? ¿Que la gente ya no nos va a juzgar por ser morenos? Ana Lucía sonrió con tristeza. Las cosas están cambiando lentamente. Cada vez que alguien como ustedes o como yo demuestra su valor, cada vez que nos negamos a ser definidos por los prejuicios ajenos, las cosas cambian un poquito. Pero no va a ser fácil y no va a ser rápido. Van a enfrentar momentos difíciles, van a escuchar palabras que duelen. Pero recuerden, el respeto no se mendiga, se gana con carácter, y el carácter se forja en momentos difíciles. Después de la charla, varios estudiantes se acercaron a hablar con ella. Una niña especialmente tímida le entregó un dibujo que había hecho de Ana Lucía con su toga judicial. Para que sepa que queremos ser como usted cuando seamos grandes. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta. Abrazó a la niña. No tienes que ser como yo. Tienes que ser la mejor versión de ti misma. De regreso en la Ciudad de México, Ana Lucía retomó su rutina. Casos nuevos llegaban a su escritorio, audiencias que conducir, sentencias que dictar. La vida continuaba, pero algo había cambiado. Las cartas que recibía de personas que le agradecían por representar justicia, los mensajes de jóvenes que le decían que ahora creían que podían lograr sus sueños, todo eso le recordaba que su trabajo era más grande que los expedientes y los tribunales. Un año después del incidente en el restaurante, Ana Lucía recibió una carta inesperada. Era de la hija de Roberto Villalobos. La niña escribía con letra cuidadosa. Estimada jueza Mendoza, mi nombre es Sofía. Soy la hija de Roberto Villalobos. Mi papá está en la cárcel por las cosas malas que hizo. Al principio estaba muy enojada con usted por mandarlo ahí. Pero mi mamá me explicó que usted solo hizo su trabajo, que mi papá hizo cosas que lastimaron a mucha gente. Mi papá me escribió una carta diciendo que usted le dio consejos buenos. Me dijo que debo aprender de sus errores, que todas las personas merecen respeto, que el dinero no hace a alguien mejor que otros. Quiero que sepa que estoy tratando de ser buena persona. Y cuando sea grande, quiero ayudar a la gente como usted. Gracias por enseñarle a mi papá a ser mejor. Atentamente, Sofía. Ana Lucía leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos.
Le respondió a Sofía con una carta propia, animándola en sus estudios, recordándole que ella no era responsable de las acciones de su padre, que su futuro era suyo para forjar. 2 años después de la sentencia, Ana Lucía fue promovida a magistrada del Tribunal Superior. Su trayectoria impecable, su integridad inquebrantable y sí, también el caso Villalobos, habían demostrado que era una de las mejores juristas del país. En su discurso de aceptación del nuevo cargo, Ana Lucía habló sobre justicia, sobre equidad, sobre la responsabilidad que tienen quienes ocupan posiciones de poder, y terminó con una reflexión personal. Hace 3 años, un hombre me tiró vino encima en un restaurante porque juzgó mi valor por el color de mi piel. Podría haber dejado que ese momento me definiera. Podría haberlo usado como excusa para buscar venganza personal. Pero elegí un camino diferente. Elegí dejar que la justicia siguiera su curso. Elegí mantener mi integridad, incluso cuando hubiera sido más fácil ceder a la amargura. Hizo una pausa, mirando al público que la escuchaba con atención. Ese hombre hoy está en prisión, no por lo que me hizo a mí, sino por los crímenes que cometió contra cientos de familias. Y mientras cumple su sentencia, espero que esté aprendiendo lo que intenté enseñarle, que la dignidad humana no tiene precio, que el respeto no se compra con dinero, que todas las vidas tienen el mismo valor ante la ley. Años después, cuando Roberto Villalobos salió de prisión después de cumplir su sentencia, lo primero que hizo fue buscar trabajo. No como empresario, su reputación estaba arruinada y sus activos liquidados, sino como trabajador en una constructora pequeña. Empezó desde abajo cargando materiales, aprendiendo de nuevo a usar sus manos. Un día, mientras trabajaba en una obra, uno de sus compañeros, un joven albañil de piel oscura, le preguntó: «Oye, tú eres el Roberto Villalobos de las noticias, ¿no? El que fue a la cárcel». Villalobos asintió, preparándose para el rechazo o la burla. «¿Es cierto que la jueza que te sentenció era la misma que humillaste en el restaurante?» «Sí, es cierto». El joven silbó: «¡Qué karma, hermano!» «¿Y fue justa contigo?» «En el juicio, digo». Villalobos se quedó en silencio por un momento, recordando. «Más justa de lo que yo merecía». Finalmente respondió: «Más justa de lo que yo fui con ella y con muchas otras personas». El joven asintió y volvió a su trabajo, pero antes de alejarse dijo: «Mi tía trabajó en uno de tus edificios. Los que tenían problemas casi pierden todo. Pero con la compensación que la jueza ordenó, pudieron comprar otro departamento, uno seguro. Supongo que eso también cuenta como justicia, ¿no?» «Supongo que sí», murmuró Villalobos, sintiendo el peso familiar de la culpa y el arrepentimiento que se había convertido en su compañero constante. En cuanto a Ana Lucía, continuó su trabajo en el tribunal, caso tras caso, siempre con la misma integridad y dedicación. Se convirtió en mentora de jóvenes abogadas, especialmente aquellas de comunidades marginadas. Usó su posición para promover reformas en el sistema judicial, para hacer la justicia más accesible a todos los ciudadanos. El incidente del restaurante se convirtió en parte de su historia, pero no la definió. Era simplemente un capítulo en una vida dedicada a la búsqueda de justicia y equidad. 5 años después de todo aquello, Ana Lucía estaba en su oficina cuando Guadalupe entró con una sonrisa. «Jueza, tiene una visitante. Dice que es Sofía Villalobos». Ana Lucía levantó la vista, sorprendida. «La hija de...» «Sí, esa Sofía ya es una jovencita. Dice que quiere hablar con usted». Sofía había crecido y se había convertido en una joven de 13 años con ojos inteligentes y modales educados. Se sentó frente al escritorio de Ana Lucía con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Jueza Mendoza, gracias por recibirme. Sé que esto es raro, pero quería conocerla en persona».
He leído sobre usted, sobre su carrera, sobre todo lo que ha hecho. Es un placer conocerte, Sofía. ¿Cómo está tu papá? Está bien. Trabaja duro. Ya no es la misma persona que era antes. Habla de usted a veces. Dice que fue usted quien realmente le enseñó lo que significa ser un buen hombre. Ana Lucía sonrió suavemente. Tu padre tomó sus propias decisiones, tanto las malas como las buenas que ha hecho desde entonces. Eso es crédito suyo, no mío. Pero usted pudo haber sido vengativa. Pudo haberlo tratado peor. Todos decían que tenía derecho después de lo que le hicieron. La justicia no se trata de venganza, Sofía. Se trata de balance, de consecuencias apropiadas, de oportunidades para crecer y cambiar. Tu padre cometió crímenes serios y tuvo que enfrentar las consecuencias, pero la justicia también significa darle la oportunidad de redimirse. Sofía asintió y luego sonrió tímidamente. Quiero estudiar derecho cuando sea grande. Quiero ser jueza como usted. Quiero ayudar a la gente, hacer que las cosas sean justas. Ana Lucía sintió una emoción profunda. Esta niña, hija de un hombre que la había humillado públicamente, quería seguir sus pasos. El círculo de la justicia se cerraba de maneras inesperadas. Entonces estudia duro, Sofía. Lee mucho, pero sobre todo, nunca olvides que la justicia comienza con la compasión, con entender que todas las personas merecen dignidad. Sofía se puso de pie para irse, pero antes de salir se volvió. Jueza Mendoza, una cosa más. Mi papá quería que le dijera algo. Dice que lo siente, realmente lo siente, no solo por el juicio, sino por el restaurante, por las palabras que usó, por cómo la trató. Dice que esa vergüenza lo persigue más que cualquier otra cosa. Ana Lucía asintió. Dile a tu padre que el perdón es posible cuando hay arrepentimiento genuino y cambio real. Suena como si esté en ese camino. Después de que Sofía se fue, Ana Lucía se quedó mirando por la ventana durante largo tiempo. Pensó en el recorrido desde aquella noche humillante en el restaurante hasta este momento. Pensó en Roberto Villalobos, ahora un hombre quebrado que trabajaba con sus manos y trataba de ser mejor. Pensó en Sofía, una niña que había elegido aprender de los errores de su padre en lugar de repetirlos. Y pensó en todas las otras historias que no conocía, las vidas que habían sido tocadas por la justicia que se había servido en ese caso. Las familias que ahora vivían en hogares seguros, los trabajadores que habían encontrado nuevo empleo, los ingenieros como Miguel Ángel Soto que habían encontrado el coraje de hacer lo correcto. La justicia no era solo sentencias y veredictos, era la red de consecuencias y oportunidades que se extendía desde cada decisión, cada acción. Era compleja y a veces dolorosa, pero era necesaria. Esa noche, al salir del Palacio de Justicia, Ana Lucía pasó por casualidad frente a la Maison Dorée. El restaurante seguía ahí, elegante como siempre. Por un impulso, decidió entrar. El maître de aquella noche ya no trabajaba ahí, reemplazado después del escándalo. Un nuevo maître, una mujer joven y profesional, la recibió con una sonrisa genuina. «Buenas noches, ¿tiene reservación?» «No, vengo sin reservación». «Por supuesto, tenemos una mesa excelente disponible en la sección principal junto a la ventana. ¿Le parece bien?» Ana Lucía sonrió. «Me parece perfecto». Se sentó en la mesa junto a la ventana con vista a la avenida iluminada de Polanco. Ordenó el mismo filete que había pedido 5 años atrás, pero nunca había llegado a comer. Mientras esperaba su comida, reflexionó sobre el viaje que había tomado para llegar a este momento. El racismo no había desaparecido. Todavía enfrentaba miradas. Todavía escuchaba comentarios. México, como tantos países, todavía luchaba con su legado de discriminación contra las personas afrodescendientes. Pero algo había cambiado. Más voces hablaban ahora contra la injusticia.
Más personas reconocían que el valor de una persona no se medía por su apariencia, y ella, Ana Lucía Mendoza, seguía siendo una jueza, no la jueza negra, no la jueza que fue humillada. Solo una jueza que hacía su trabajo con integridad, que trataba a cada persona que entraba en su tribunal con el respeto que merecía, que buscaba justicia sin importar si el acusado era rico o pobre, poderoso o vulnerable. El mesero trajo su comida, y esta vez nadie la interrumpió. Cenó tranquilamente disfrutando cada bocado, sintiendo paz. Cuando terminó y pidió la cuenta, el gerente del restaurante se acercó a su mesa. Jueza Mendoza, es un honor tenerla aquí esta noche. Su cuenta ha sido cubierta, cortesía de la casa, y quiero ofrecerle mis disculpas personales por lo que ocurrió hace años. Ese comportamiento nunca debió ser tolerado. Gracias. Ana Lucía aceptó con gracia. Aprecio el gesto. También quiero que sepa, el gerente continuó, que desde ese incidente implementamos capacitación obligatoria para todo nuestro personal sobre discriminación y respeto. Queremos asegurarnos de que todos los clientes sean tratados con la dignidad que merecen, sin importar su apariencia. Ana Lucía asintió, tocada por las palabras. Eso es exactamente lo que se necesita. Gracias por hacer ese cambio. Salió del restaurante hacia la noche cálida, respirando el aire de la ciudad que amaba. Su auto la esperaba, pero decidió caminar un poco primero, disfrutando de la libertad de moverse por las calles sin miedo, sin vergüenza, con la cabeza en alto. Pasó junto a una tienda de ropa donde una joven de piel oscura atendía detrás del mostrador. La chica la reconoció y le sonrió ampliamente. Ana Lucía le devolvió la sonrisa, un momento de conexión silenciosa entre dos mujeres que compartían experiencias similares. Más adelante, un grupo de adolescentes salía de un cine. Uno de ellos la señaló y susurró algo a sus amigos. Todos voltearon a mirarla, pero no con curiosidad morbosa o desprecio, con admiración. Uno de ellos le saludó con la mano. Ana Lucía saludó de vuelta. Estos pequeños momentos, estas interacciones cotidianas, le recordaban por qué había elegido este camino. No para ser famosa o admirada, sino para ser un ejemplo vivo de que el respeto y la dignidad no dependían del color de piel, del dinero en el banco o del apellido heredado. Dependían del carácter, de las acciones, de la integridad con la que se vivía cada día. Finalmente llegó a su auto. Antes de subirse, miró hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México, donde las estrellas peleaban por brillar contra las luces de la metrópoli. Pensó en su padre, quien había fallecido 2 años atrás, pero quien había vivido lo suficiente para verla convertirse en magistrada. En su lecho de muerte le había tomado la mano y le había dicho: «Mija, hiciste honor a tu apellido y a tu piel». «Estoy orgulloso». «Papá», susurró Ana Lucía hacia las estrellas, «espero que estés viendo esto. Espero que sepas que nunca olvidé lo que me enseñaste. La dignidad no se mendiga, se porta con orgullo». Se subió a su auto y condujo hacia su departamento, donde la esperaba una vida simple pero satisfactoria. No era rica, nunca lo sería con un salario de jueza, pero tenía algo más valioso: la paz de quien sabe que ha vivido con integridad, que ha usado su posición para hacer el bien, que ha mantenido su dignidad incluso en los momentos más difíciles. Y eso, al final del día, era más precioso que todo el oro del mundo. La historia de Ana Lucía Mendoza no era extraordinaria porque ella hubiera hecho algo imposible. Era extraordinaria porque había hecho lo correcto en un mundo que a menudo recompensa lo incorrecto. Había enfrentado la discriminación con dignidad, la humillación con integridad, el poder con justicia. No era un cuento de hadas con un final perfecto. El racismo todavía existía, la discriminación todavía ocurría.
Pero cada vez que alguien elegía mantenerse firme, cada vez que la justicia prevalecía sobre el privilegio, cada vez que una persona era juzgada por su carácter y no por su apariencia, el mundo se volvía un poquito más justo. Y Ana Lucía seguiría siendo parte de ese cambio. Un caso a la vez, una sentencia a la vez, una vida a la vez. Porque al final, esa era la verdadera lección. La justicia no era un destino al que se llegaba, sino un camino que se recorría cada día, con cada decisión, con cada acción. El respeto no se compra con dinero. La dignidad no se pierde por la humillación. Y la verdadera medida de una persona no está en el color de su piel, sino en el contenido de su carácter y la integridad de sus acciones. Esa era la lección que Roberto Villalobos había aprendido demasiado tarde, pero que su hija Sofía había aprendido a tiempo. Era la lección que cada persona en ese restaurante había presenciado aquella noche, y era la lección que Ana Lucía Mendoza vivía cada día de su vida. Porque la justicia, la verdadera justicia, no se trata de venganza o castigo. Se trata de restaurar el balance, de dar a cada persona la dignidad que merece, de construir un mundo donde todas las vidas sean valoradas por igual. Y eso, pensó Ana Lucía mientras se preparaba para dormir esa noche, valía cada lágrima que había derramado, cada momento difícil que había enfrentado, cada obstáculo que había superado. Porque ella no era solo una jueza. Era una guardiana de la justicia, una defensora de la dignidad, un ejemplo vivo de que el color de tu piel nunca debe determinar el alcance de tus sueños o el límite de tu valor. Y esa era una verdad que ninguna humillación podría jamás borrar.